Buenos días a todos, soy Franco López y hoy vamos a hablar de neurociencias aplicadas al rugby. Las neurociencias son el estudio del sistema nervioso. Se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Estamos acostumbrados a pensar que solamente el cerebro sea el mediador, el creador de todos los movimientos y todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano. En cambio, tenemos que entender que el principal órgano que nos permite desarrollarnos como individuos se llama sistema nervioso, como decía, dividido en periférico central, y el cerebro forma parte del sistema nervioso. Hay algo fundamental que hace el sistema nervioso y son estas 5 principales funciones ejecutivas del cerebro. Sobre todo las sensaciones, que es la conexión entre el sistema nervioso, el contexto, es decir, nuestro entorno y también nuestros órganos internos o todo lo que se llama interocepción. Las percepciones, todo esto sucede dentro del cerebro en ciertas unidades, en ciertos núcleos, donde las sensaciones se juntan y crean integralmente una percepción. Luego están las emociones, que son un conjunto de químicos, de factores químicos que se liberan por experiencias o por vivencias y por momentos que tenemos. Los pensamientos, que son continuos en nuestro cerebro, que es lo que hace en todo momento tratar de explicar lo que nos pasa y generar opciones de movimiento o ejecuciones motoras. Y luego están las acciones. En realidad las acciones son un resultado de todo lo precedente, de las sensaciones, las percepciones, las emociones y los pensamientos. Casi siempre se llama a un resultado, a el término con el cual se ejecuta una acción. Así que esto es por lo cual nuestro sistema nervioso central está adaptado y está creado para hacer estas 5 principales acciones. Ahora bien, ¿cómo se conecta nuestro sistema nervioso a nuestro mundo? ¿Y cómo entiende sobre todo nuestro mundo el sistema nervioso? Lo hace gracias a los órganos sensoriales, que es recibir información externa e interna, tanto sea en nuestro sistema nervioso que se arraiga y que se desarrolla por todo nuestro cuerpo, en cada momento está sintiendo y está recibiendo información interna y externa, además de pensamientos y emociones. Con todas las funciones que acabamos de ver, algo importantísimo es lo que se llama información sensorial. Sin estos datos, sin esta información, nuestro sistema nervioso central no podría hacer nada, ningún resultado. Esta información sensorial se divide en 3 grandes grupos: exteroceptiva, interoceptiva y proprioceptiva. La exteroceptiva es la que llega desde afuera, fuera de nuestra piel, en el límite, en el confín que crea nuestra piel. La interoceptiva es la que recibimos de nuestros órganos, por ejemplo, de los pulmones, del corazón o de otros órganos como el intestino, también llamado hoy el segundo cerebro, y la propioceptiva, que son una serie de mecanismos y sensores que tienen nuestras articulaciones, nuestros músculos, y brinda información sobre cómo me estoy moviendo, si hay algún daño, si cambia la temperatura, y suceden ciertos factores dentro de nuestra piel. La más importante, las vías de entrada de información externa de nuestro cuerpo es la visión. Por eso nosotros decimos que hay un ingreso de información, un procesamiento de información que sería la percepción y un resultado. O también podemos llamarlo apreciación, percepción y acción. Hay otra cosa que es muy importante que tenemos que conocer, que es lo que se llama dominancia visual. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene
una forma de adquisición, una forma de memorización y de relación con la información visual que no tiene con ninguna otra de las informaciones que llegan o que se crean en nuestro cuerpo. Somos biológicamente seres visuales. Más del 80% de nuestros recuerdos son de índole visual. Procesamos 60.000 veces más veloz imágenes que texto. Entre el 65 y 75% de la activación neuronal en el sistema visual. Más del 85% de los estímulos externos que procesamos es visual. Casi el 50% del trabajo del cerebro está dedicado al procesamiento visual. Creación de imágenes, conocimiento de imágenes, memorización de imágenes y todo lo que tenga que ver con lo que vemos y con lo que nuestro cerebro entiende sobre la información que está llegando. ¿Qué es la visión? Es la capacidad sensorial de apreciar e interpretar los estímulos provocados por la radiación electromagnética que ingresa al cerebro a través de los ojos mediante un proceso integrado de parámetros ópticos, motrices, sensoriales y mentales. Citación de uno de los mayores expertos de visión de Latinoamérica llamado Mariano Canegalo. Lo importante también es saber qué vemos. Nosotros vemos solo algo llamado luz visible. En realidad, todo lo que nosotros estamos entendiendo tiene que ver con la luz. Nosotros no vemos imágenes en realidad, las imágenes se forman en nuestro cerebro. Es una percepción, es una creación, es una proyección mental de lo que está pasando aquí, en nuestro entorno, en nuestro contexto. Lo que nosotros vemos en realidad es solamente una porción de la realidad que tenemos en nuestro mundo. Es un 5%. Y es importante entender también esto, que hay mayor información, que hay mucha más información aquí afuera que nuestro cerebro no está en grado de entender porque no hay un sistema que decodifique esa información. Es importantísimo entender que más del 85% de la información que necesita un atleta arriba de la visión. Y tener una buena visión y tener una buena calidad de visión es fundamental para todos nosotros, pero sobre todo para los atletas que resuelven situaciones en el mínimo tiempo posible. ¿Cómo viaja la información? Vamos a ser muy rápidos sobre esto, pero es importantísimo porque la información tiene un tiempo de desarrollo, un tiempo en el que viaja. La luz visible impacta en nuestros ojos, se convierte en impulso nervioso y viaja a través de todos esos órganos que ustedes están viendo en este momento, como el nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto óptico, el núcleo geniculado lateral, la radiación óptica, hasta llegar a la corteza visual primaria que tenemos detrás en la cabeza, en la parte posterior de nuestra cabeza, donde se crean en realidad las imágenes, donde hay un sistema de decodificación de esos impulsos nerviosos creando una imagen. Por eso mismo, la información viaja a través de todo el cerebro y por eso es tan importante porque mientras viaja a través del cerebro, deja información en muchos otros núcleos, en otras zonas de nuestro cerebro que necesitan esa información para activarse. Luego esa información va a viajar hacia adelante, hacia la corteza prefrontal, donde es la zona en la cual se desarrollan los pensamientos, el razonamiento, la programación, las decisiones y todo lo que tiene que ver con la cognitividad de esa información que está llegando a nuestro cerebro. Se disparan funciones ejecutivas como la velocidad de procesamiento de la información, la memoria de trabajo, la respuesta de inhibición, la flexibilidad cognitiva y la toma de decisiones. Esa información luego va a llegar a un centro de integración, un centro donde todas las informaciones que están llegando al mismo momento tratan de integrarse y conjugarse y darnos mucha mayor información de lo que está pasando. Ese lugar se llama tálamo. Y aquí es donde se crea la percepción en sí. Todo este movimiento de información tardó desde los 13 hasta los 25 u 80 milisegundos, según la capacidad de procesamiento de la información y según también la experiencia del jugador o de la persona que está interpretando las informaciones. Esto es un dato del MIT, Massachusetts Institute of Technology de Boston, que
hace investigaciones sobre este tipo de interacción entre la información y nuestro cerebro, que es el que desarrolla y el que forma las imágenes. De aquí luego se crea una respuesta motora y gracias al sistema nervioso periférico vamos a activar neuronas motoras que van a crear un movimiento o una acción. También es muy importante entender que conjuntamente con el sistema visual se activan otros sistemas, por ejemplo, el sistema vestibular, sobre todo en el deporte, porque nos movemos, porque nuestro cerebro tiene que entender dónde estamos, en qué parte del terreno, cómo está posicionado nuestro cuerpo, y hace que estemos estables, que estemos coordenados y que estemos balanceados y equilibrados. Esto es gracias a un sistema que está dentro del oído, que se llama sistema vestibular. Y como están viendo, tiene algunos circuitos que van a crear movimientos y van a decirle a mi cerebro dónde estoy posicionado y me va a crear una información tal integrada con la visión para que yo esté estable, balanceado y en equilibrio sobre mis piernas. Si no estuviese este sistema, estaríamos siempre con problemas de estabilidad y estaríamos más que nada caídos al piso porque no podríamos estar estables. Esto es lo que pasa cuando nos movemos mucho. ¿Por qué? Y queremos tratar de desarrollarlo y entrenarlo en futuro, además de la visión, porque es muy importante que nuestro cerebro y nuestro sistema vestibular y visual trabajen conjuntamente. Cuando eso no funciona, cuando los sistemas no están bien integrados, es cuando nos mareamos, es cuando perdemos dirección, es cuando no nos orientamos, es cuando perdemos también la capacidad de reaccionar sobre ciertos estímulos. Ahora vamos a tocar el tema del cuello, que es muy importante y que realmente nadie lo está trabajando. El cuello es el canal de conexión entre el cerebro, el sistema nervioso central, y el sistema nervioso periférico, entre el cerebro y nuestro cuerpo. Si esto nosotros lo tenemos bien entrenado, bien trabajado, que sea veloz, dinámico y elástico, así como también los ojos, vamos a tener un mejor rendimiento. Existen 34 músculos que conectan nuestro cuerpo con nuestro cerebro, con nuestro cráneo, con nuestra parte craneal. Entonces, nunca le damos importancia, pero es muy importante porque reside también la capacidad de movernos y de entender mucho mejor nuestro entorno y ayudar al sistema vestibular del que acabamos de hablar recién. ¿Cómo vemos? Hasta ahora hemos visto qué vemos y cómo viaja la información, pero cómo hacen nuestros ojos para moverse y darnos una clara imagen de la escena que tenemos adelante. Nuestros ojos se mueven, como verán en este video, así, constantemente. Se mueven haciendo grandes saltos y pequeños saltos para desarrollar una imagen completa. Porque si no se moviesen así, veríamos solamente un punto delante nuestro y tendríamos que estar todo el tiempo forzando a nuestra vista a entender lo que pasa. Estos movimientos se llaman movimientos sacádicos y son los movimientos que hace todo el día nuestro ojo, nuestros ojos combinados, gracias a los músculos extraoculares que ahora vamos a ir a ver, que son importantísimos de entrenar, así como el cuello, es más, mucho más importantes. ¿Para qué sirven esos saltos que hacen nuestros ojos? Para crear una imagen como la que estamos viendo en este momento. La imagen está creada por muchos movimientos sacádicos velocísimos delante de nuestro campo visual y cada uno de los impactos que están viendo en esta imagen son pequeñas miradas hechas quizás en 300 milisegundos. El ejemplo de este video sirve para hacernos entender en la forma más real posible cómo se mueven nuestros ojos en todo momento y la velocidad de reproducción y de construcción que tiene mi cerebro sobre la escena, la imagen que tiene por delante del campo visual. Esto está medido y está hecho con algo que se llama eye tracker. Un eye tracker es un dispositivo móvil con
sensores de movimiento de los ojos que apuntan hacia las pupilas y ven en cada momento dónde se mueven nuestros ojos. Así está haciendo una mirada normal sobre el campo visual delante nuestro. Además de estos saltos y fijaciones, también tenemos que decir que nuestra visión periférica juega un papel fundamental, que es lo que completa la imagen que tenemos hacia adelante. Como les había comentado precedentemente, los ojos tienen 6 músculos cada uno. Estos son los que más se mueven en el cuerpo humano, porque se mueven cada vez que tenemos los ojos abiertos y también se mueven cuando dormimos, en la fase REM. Estamos acostumbrados a pensar que se mueven siempre en modo simétrico, sin ningún tipo de problemática, sin ningún tipo de deficiencias. En cambio, lo que sucede es más como si fuesen dos caballos salvajes, que son buenos compañeros y que tratan de llevarse bien, como estos dos caballos que estamos viendo. En realidad no es tan así. No se mueven tan bien, no se mueven conjuntamente, tardan en llegar a impactar sobre las mismas imágenes, no trabajan en sociedad casi nunca, sino que tratan de tener una buena relación y enfocar lo mejor posible e impactar sobre los objetos también lo más rápido posible. Pero lo que sucede a diario, lo que sucede casi siempre, es que un ojo impacte primero y el otro después. Y uno impacte a una cierta distancia del objeto y el otro lo acompañe mucho más tarde. Eso trae problemas de calidad de imagen y el problema de calidad de imagen se refleja en los tiempos de procesamiento de la información. Es decir, una imagen de menor calidad tarda mucho más tiempo en ser procesada por el cerebro. Entonces, siempre las tomas de decisiones van a ser mucho más lentas y erradas. Uno de los pilares del curso va a ser mostrarles, enseñarles y practicar cómo poder manejar una buena mirada precisa, coordinada y veloz en el impacto con los objetos. No es lo mismo ver que mirar que observar. Ver es apreciar por los ojos objetos en nuestro entorno. Mirar es dirigir la vista hacia un objeto, revisar, registrar, detectar. Observar, en cambio, es examinar atentamente. Para ver necesitas tus ojos, para mirar ser consciente de lo que buscas y para observar debes estar alerta con todos tus sentidos. Ahora vamos a hablar de visión deportiva. El entrenamiento de la visión deportiva está dedicado a maximizar el rendimiento del deportista mediante la mejora de la precisión de la mirada binocular, la coordinación oculomanual, hipodálica, el tiempo de reacción, la conciencia periférica, el seguimiento de objetos individuales y múltiples, la planificación motora, la toma de decisiones y la velocidad de procesamiento de la información. Para este momento quería hablar de lo que se llama proyección o previsión de trayectorias. Pero la verdad es que el módulo es complejo y mucho más largo que quizá 2 minutos para poder hablar de ella en concreto y hacerles entender lo importante que es en el rugby sobre todo, porque hay objetos que se mueven delante nuestro y objetos a nivel balístico que tienen que ser seguidos y que nuestro cerebro tiene que entender en qué lugar se encuentran. Por eso es la base de la coordinación óculo-manual. Lo voy a dejar solamente como un punto muy interesante para ver, para desarrollar y decirles que esto es algo que el cerebro hace en modo espontáneo y con una base de cálculos y una velocidad tan grande que es increíble como pueda procesar toda esa información y haga que nosotros seamos tan, pero tan precisos al momento de ejecutar ciertos movimientos y ciertas fases de juego. En este caso les muestro un videoclip de los ejercicios que vamos a poder hacer en forma dinámica e integradas a lo que son las destrezas del rugby. Aquí estamos trabajando tanto fijaciones como visión periférica, como seguimiento de pelota, como toma de decisiones, porque hay varios estímulos que seguir y varias facetas para entender, sobre todo en la velocidad de reacción y en la velocidad del movimiento. Habilidades visuales.
La visión deportiva se apoya sobre ciertas habilidades que nuestro cerebro y nuestros ojos necesitan tener. Son una serie de destrezas oculares que favorecen la búsqueda, recolección, recepción y apreciación de información externa, acelerando la velocidad del procesamiento, la percepción, la anticipación motora y la toma de decisiones. Cuanto más potentes sean estas habilidades, mejor será el rendimiento del atleta. Las voy a enunciar rápidamente y sepan que cada una de estas tienen un sistema de entrenamiento, tienen un método de entrenamiento, se pueden entrenar y se pueden mejorar, haciendo que la visión deportiva en general mejore y el procesamiento de la información sea mejor y las tomas de decisiones sean más rápidas, más seguras y más precisas. Fijaciones. Es la estabilización de la mirada. Mirar un punto y detenerlo en ese momento, que es lo más difícil que tiene el ojo porque se mueve. Seguimientos. Hacer una fijación de un objeto en movimiento sobre nuestro campo visual. Movimientos sacádicos son dos o más rápidas fijaciones. Son saltos de nuestra mirada en forma velocísima. Visión periférica es el campo visual, es lo que no estamos fijando en este momento. Es la mayor cantidad de información externa que llega a nuestro cerebro. Convergencia y divergencia, cuando los objetos se mueven desde lejos, desde un lugar lejano hacia uno cercano, hacia nosotros, nuestros ojos hacen lo que se llama convergencia y divergencia. La previsión y proyección de trayectorias la habíamos hablado recién. La estereopsis es la percepción de la profundidad, quiere decir saber dónde está nuestro cuerpo, saber dónde estamos nosotros y dónde están los otros objetos. Es decir, la distancia entre nuestro cuerpo y los demás objetos alrededor nuestro. Esto se llama percepción de la profundidad, la estimación de las distancias. Flexibilidad de acomodación es el enfoque. Nuestros ojos al interno tienen lentes que se mueven y hacen que nosotros enfoquemos para ver claramente de cerca y claramente de lejos. Sensibilidad al contraste es lo que nuestro cerebro entiende sobre los objetos que están delante de la escena visual. Coordinación oculomanual y podal es el control que tienen nuestros ojos sobre nuestras extremidades, tanto sea pies o manos, siendo precisos en dar órdenes donde movernos a tomar ciertos objetos en movimiento. Tiempo de reacción visual es la capacidad que tengamos de entender lo que pasa sobre estímulos visuales que aparecen en nuestra escena para poder detectarlos y para podernos mover. La visualización es una proyección mental de nuestra visión. Cerramos los ojos y vemos con los ojos cerrados. Imaginamos, hacemos que nuestra mente cree un escenario, una jugada o un desarrollo de una acción en forma mental. Concentración visual es la capacidad que tenemos de aislarnos de todas las demás distracciones que pueda tener una cancha de rugby, como por ejemplo árbitro, adversarios, público, luces, sonidos, para poder saber y para poder ejecutar perfectamente una acción. Acá tengo algunos ejemplos de lo que son las fijaciones. Por ejemplo, este jugador miró, entendió dónde tenía que ir y luego encontró un espacio sin mover nunca los ojos de ese espacio. Fijó y empezó a correr sobre ese punto. Visión periférica. Entender sin dirigir la mirada, sino con todo el arco de entrada de información de la escena del campo visual. También este es un ejemplo, sin estar mirando, entendiendo completamente la acción y el apoyo de los jugadores. Coordinación oculo-manual. Yo digo siempre que es más importante saber recibir la pelota que pasarla. Este fue un pase mediocre, pero una recepción excepcional. Tenemos que entrenar más este tipo de ejecuciones. Acá hay un mix de acciones y de habilidades. Esto es proyección de trayectoria, salta para buscarla, hace movimientos sacádicos viendo todo lo que tiene adelante, visión periférica, percepción de la profundidad, sabe que no va a poder entrar y hace el pase perfecto para que su apoyo pueda hacer el try. Vamos a hablar luego de la metodología de entrenamiento y de todos
los instrumentos para poder entrenar. También metodología específica e integrada al rugby, para que se pueda hacer individualmente o en grupo cualquier tipo de entrenamiento cognitivo, visual y de tiempo de reacción. Una de las cosas más difíciles. Los tiempos de reacción tienen mucho que ver con los tiempos de adquisición de estímulos visuales. Si yo no veo el estímulo, no puedo reaccionar hacia ese estímulo. Todo esto direccionado al potenciamiento de nuestra atención. La atención focalizada hace que el jugador esté más presente en el momento del juego, ejecute mucho más rápidamente, tome decisiones acertadas en los momentos justos y que su experiencia lo ayude a mejorar su nivel de juego y el nivel de juego completo del equipo.